Las 5 solas de la Reforma Protestante. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de esta tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre, que la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases: sola scriptura, solo Christus, sola gratia, sola fide y soli Deo gloria. Sola scriptura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. La doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la Reforma. En 1521, en el histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, diciendo: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Del mismo modo, la Confesión de Bélgica estableció: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de lo santo que hayan sido, con las divinas Escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas. Ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni de concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. Afirmamos que la Escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado, y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe medirse. Negamos que cualquier credo, concilio o individuo pueda regir la conciencia del cristiano, que el Espíritu Santo habla independientemente o lo contrario de lo que está escrito en la Biblia, o que experiencias espirituales personales pueden ser en alguna forma u ocasión medio de revelación. Solo Christus. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. La Reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo, como único mediador entre Dios y el hombre.
mientras la Iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. Los santos deben ser invocados y venerados, y que sus reliquias deberán ser veneradas. Los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. Como dijo Juan Calvino en la institución de la religión cristiana, intervino Cristo e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación satisfizo al Padre, y vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Negamos que el Evangelio sea predicado sin el trabajo sustitutivo de Cristo. Si es así, entonces este no debe ser declarado y la fe en Cristo no es solicitada. Sola gratia o sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Un clamor central de la Reforma fue la salvación por gracia, aunque la Iglesia romana enseña que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados. Los reformadores se regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo, nuestro Señor. En contraste con las doctrinas de mérito personal impartido por Roma, sola gracia y las doctrinas de la gracia, depravación total, elección incondicional, la redención particular y la perseverancia de los santos fueron predicadas por todos los reformadores protestantes en todo el movimiento. Reafirmamos que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo a través de liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Negamos que la salvación sea de alguna manera el resultado del trabajo humano, métodos humanos, técnicas o estrategias humanas, que en sí mismas no pueden producir esta transformación. La fe salvadora no es producida por nuestra naturaleza humana no regenerada y solamente dada por parte de Dios al pecador, de pura gracia. Sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras pueden contribuir. El principio material de la Reforma fue la justificación solamente por fe. La Confesión de Fe de Westminster establece: la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor. De la misma manera, la Confesión de Ginebra señaló la necesidad para aquellos justificados por fe, diciendo: confesamos que la entrada que tenemos a los grandes tesoros y riquezas de la bondad de Dios, que no nos es asegurada, es por fe,
como también con confianza cierta y seguridad de corazón, creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. Reafirmamos que la justificación es por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Negamos que la fe salvadora emerge del corazón del hombre pecador. La fe salvadora es un don de Dios y como tal es solo Dios quien lo da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en y creerle a Dios. Esto es un regalo de la libre voluntad de Dios y la base de la fe es el testimonio de Dios, el cual está revelado en la Santa Palabra. Afirmamos que el objeto de la fe es Cristo y su obra redentora en la cruz. Y así, y sólo así, es que solamente por medio de la fe somos salvos. Por último tenemos Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida deberá ser vivida para la gloria de Dios, como pregunta el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este gran y apasionado propósito fue enfatizado por aquellos en el siglo XVI y XVII, que buscaban reformar a la Iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. En contraste a la división monástica de vida de lo sagrado contra lo secular perpetuado por la Iglesia romana. Los reformadores vieron que toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Cada actividad del cristiano ha de ser santificado para la gloria de Dios. Reafirmamos que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, es para la gloria de Dios y que debemos glorificarlo a Él. Debemos vivir nuestra vida completa en la santidad y piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Negamos que nosotros podemos propiamente glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, si descuidamos la ley o el evangelio en la predicación, o si autosuperación, autoestima o satisfacción propia se han convertido en alternativas para el evangelio, entonces hemos dejado de dar solo la gloria a Dios. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda la iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. Con el tiempo, todo lo que es asumido va siendo olvidado poco a poco. Nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología, y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal al final del siglo XIX, o un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención. No sé cuántos se han percatado de que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días, aún dentro de iglesias que vienen de un trasfondo pentecostal. Por tanto, hablar de estos temas contribuye a fortalecer, a promover este nuevo mover en Latinoamérica.
Ciertamente, la iglesia primitiva no usó esta terminología para hablar de sus creencias, pero cada una de estas frases está arraigada a la revelación del Nuevo Testamento, que daba continuidad al pacto anterior. A lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe y frases como las que aquí definimos, no como una forma de traer nueva revelación, sino buscando maneras de afirmar lo ya conocido. Para evitar que las verdades fundamentales de nuestra fe sean olvidadas en el tiempo o tratando de llamar a la iglesia a sus raíces, oramos para que el mismo Dios que levantó a un Martín Lutero o a un Juan Calvino vuelva a hacer lo mismo en nuestros días y que la transformación de la iglesia y la sociedad vista en Europa y Estados Unidos en los años 1500 y 1700 pueda ser vista en nuestra región. Autor, licenciado Douglas Paredes Lobo. Esto fue una entrega más de Teología Juvenil Producciones.